Buenos días, somos alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Este trabajo está hecho para la materia de programación orientada a objetos. El tema es fundamentos de programación, instalación de Visual Studio y la adaptación a Java y Python. Nuestro profesor es el doctor Juan Alberto Antonio Velázquez y nuestro grupo es el 203. El equipo está conformado por mi compañero Jesús Velasco Figueroa, Abraham Montoya segundo, Cristian López Salazar, Jonathan Álvarez Hernández y yo, su servidor, Jonan Juan Hernández. Bien, en esta presentación explicaremos los temas de la unidad 2 de la programación estructurada y pues esta es la introducción de los temas que se van a ver. Programación estructurada. La programación estructurada está orientada a mejorar la claridad, calidad y tiempo de desarrollo utilizando subrutinas o funciones y estructuras de control. La programación estructurada fue diseñada, creada por Bohm y Jacopini en 1906, quienes propusieron el teorema de la programación estructurada. La programación estructurada se divide en tres pasos, que son las estructuras de control y las subrutinas o funciones. Las estructuras de control se refiere al uso de instrucciones como bucles, for while y estructuras de decisión como el if, el else y el if para controlar el flujo de la ejecución del programa. Y las funciones, pues, es la modularidad que es un principio fundamental de la programación estructurada. Se promueve el uso de subrutinas o funciones para dividir un programa en módulos más pequeños y manejables. Cada función tiene una tarea específica y puede ser reutilizada en diferentes partes del programa, lo que mejora la claridad y la reutilización del código. Ejemplos. Este es un pequeño ejemplo donde se puede apreciar las estructuras repetitivas. em, pues es un programa que pide números y suma todos los números que ingreses. Mm, Aquí viene el apartado de ingresa un número. En este apartado ingresas de cuántos números o el total de máximo de números que vas a ingresar. El while, la condición se cumple mientras el número sea diferente a cero. Eh, Aquí se utiliza un contador y la suma, que es los números se almacenan en la variable suma. Y bueno, este es un pequeño texto que permite o que da la pauta para que ingreses un nuevo número y aquí se pues imprime la suma y se obtiene la media. Ah, este programa fue hecho en Python. Las características de la programación estructurada, pues esto permite que sean más sencillos de entender. Los programas resultantes tienen una estructura más clara, la fase de prueba y depuración pues se optimiza. El coste de mantenimiento pues es más reducido y pues, los programas son más rápidos de crear. Modelado del mundo real. Bien, en el modelado del mundo real, pues es un proceso de representar entidades, conceptos y relaciones del mundo real en forma de objetos, clases y relaciones entre clases de un programa de computadora. Se identifican las entidades, conceptos del dominio y del problema y se representa como clases de objetos en el código. Cada clase representa un tipo de entidad, como sus atributos y comportamientos asociados. Más adelante les explicarán más detallado sobre esto.
Y unos ejemplos, pues puede ser el libro, que representó el libro, pues atributos como título, autor y año de publicación, el usuario, como la biblioteca, el nombre, la dirección y el número de teléfono. Y pues un préstamo, los atributos puede ser como el usuario que lo prestó y la fecha de préstamo. Campos en los que se utiliza. Bueno, esto es en general, los campos se pueden utilizar en desarrollo de software, como en aplicaciones empresariales, sistemas web y desarrollo de videojuegos, en la ingeniería de software y sistemas. Se puede utilizar para controlar el hardware y dispositivos. También se puede utilizar para sistemas de control y la automatización. En la ciencia de datos y análisis, análisis de datos y visualización de datos. Y pues se puede utilizar también en aplicaciones móviles, simulación y modelado. La siguiente es la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos, o por sus siglas PEO, PO, otorga un nuevo enfoque cuando los problemas a resolver son complejos y enfatiza los datos a sí mismo. La PO intenta ajustar el lenguaje al problema. La idea fundamental en los lenguajes orientados a objetos es combinar en una única unidad o módulo tanto los datos como las funciones que operan sobre esos datos. Tal unidad se llama un objeto. Las siguientes son las propiedades fundamentales de la orientación a objetos. Existen diversas características ligadas a la orientación a objetos. Todas las propiedades se suelen considerar no son exclusivas de este paradigma, ya que pueden existir en otros paradigmas, pero en conjunto definen claramente los lenguajes orientados a objetos. Estas propiedades son la abstracción, tipos abstractos de datos y clases, encapsulado de datos, ocultación de datos, herencia y poliformismo. Estos, estas características las vamos a ir viendo durante la presentación y las van a presentar mis compañeros. La siguiente es la abstracción. La abstracción es la propiedad de los objetos que consiste en tener en cuenta solo los aspectos más importantes de un punto de vista determinado y no tener en cuenta los restantes aspectos. La abstracción te permite ignorar los detalles internos de un dispositivo complejo y usarlo como una única unidad comprensible. Mediante la abstracción se diseñan y fabrican estos sistemas complejos en primer lugar y posteriormente los componentes más pequeños de cuales están compuestos. La abstracción posee diversos grados de complejidad que se determinan niveles de abstracción que ayudan a estructurar la complejidad. En el modelo orientado a objetos, un sistema está, esto significa centrarse en qué es y qué hace un objeto y no en cómo debe implementarse. Durante el proceso de abstracción es cuando se decide qué características y comportamientos debe tener el modelo. La siguiente es encapsulación y ocultación de datos. El, el encapsulado o encapsulación de datos es el proceso de agrupar datos y operaciones relacionadas bajo la misma unidad de programación. La ocultación de datos permite separar el aspecto de un componente definido por su interfaz con el exterior de sus detalles internos de implementación.
Objetos. Los objetos en la programación orientada a objetos son una entidad que encapsula datos y comportamiento. Es como una unidad autónoma que representa una cosa o concepto del mundo real. En este caso podemos poner un ejemplo de un concepto del mundo real, el cual sería un coche. Este objeto va a estar constituido por atributos y métodos. En los atributos podemos poner las variables que definen las características del objeto. Por ejemplo, que este objeto tendrá un color, una velocidad, ruedas, un motor. También podríamos poner que tendrá ventanas, luces o diferentes accesorios. Y en los métodos son las funciones que definen el comportamiento del objeto. En los métodos de este auto podemos poner que tiene funciones como arrancar, frenar, doblar, girar, encender las luces, etcétera. Bien, lo siguiente son las clases. Y las clases en la programación orientada a objetos se podría decir que es el modelo o plantilla que nosotros usamos para definir el comportamiento de un conjunto de objetos similares. Es como un molde que se usa para crear objetos específicos con las mismas características generales. Eh, un ejemplo, pues veíamos igual lo del vehículo. En este, pues asignamos que va a llevar un color. En los objetos definíamos qué color iba a llevar, pero aquí definimos que que esta clase va a llevar un color, una cierta medida de ancho y de alto y de largo. También definimos sus acciones, que son arrancar y acelerar y frenar. Aquí definimos qué va a tener esta clase, cuáles van a ser sus características. En este caso, pues, cuáles serían sus propiedades y sus métodos. Generalización y especialización. En la generalización es la capacidad de una clase de heredar características y el comportamiento de otra clase. Bien, tenemos una clase que es la clase base o la superclase, y en este caso tenemos el ejemplo, y nuestro ejemplo es de clase base o superclase es la de animal, y de esa superclase podemos derivar varias subclases. En este caso de animal podemos hacer varias subclases como lo es perro, gato o ave, que comparten similitudes con la superclase animal, por ejemplo, la de moverse, las funciones de moverse, las funciones de caminar, de dormir. Y en este caso aún podemos seguir derivando más subclases, por ejemplo, de perro, pues sacar una clase para pastor alemán y otra para un dálmata y también de igual forma con los gatos y las aves. Bien, luego sigue la especialización, que es el proceso de crear una clase de derivada a partir de una clase base. La clase derivada especializa la clase base al agregar nuevas características o modificar las existentes. Bueno, ya explicábamos que de estas superclases se pueden sacar más clases, que comparten similitudes, pero la especialización es cuando agregamos nuevas características. En este caso, a la subclase de gato podemos agregar las funciones como ronronear y caer siempre de pie, que ya no son las que trae la superclase animal, sino que sería una especialización porque le agregamos nuevas características a estas clases. Reusabilidad. Dentro de la programación orientada a objetos, la reusabilidad se refiere a la capacidad de reutilizar componentes de software que una vez creados y ya depurados. Esto en sí permite que a los programadores ahorren
más esfuerzo y trabajo, más de tiempo. Esto los puedes sacar a partir de programas como GitHub, que son programas donde varios programadores pueden publicar sus códigos que ya hayan realizado por ellos mismos. También se puede encontrar el uso de bibliotecas, frameworks que ya tienen sus herramientas ya definidas y que pueden ser llamadas mediante palabras reservadas dentro de los lenguajes de programación. También otro ejemplo de la reusabilidad y dónde podríamos encontrar la seguridad dentro de módulos o paquetes y patrones de diseño, así como mismísimo copia y pega. Polimorfismo. El polimorfismo es una técnica que permite a los objetos responder a un mensaje de diferentes maneras según la clase al que lo recibe, teniendo una clase padre que contendrá sus características básicas. A lo que se refiere esto es que, pues, como aquí en este ejemplo, con esos cubos de Minecraft, pues nuestra clase base o nuestra plantilla de cuáles haríamos las características de cada uno de los bloques sería este bloque de tierra. ¿Cuáles son las características que tiene? Todos miden 1 por 1, se pueden romper. La diferencia aquí es que las clases hijas serían los demás bloques que nos darían diferentes tipos de objetos al momento de romperse, o dependiendo también no nos podrían dar nada. Como aquí lo vemos, este se relaciona con la herencia debido a que pues la misma clase que funciona de plantilla pues va a heredar, las clases hijas van a heredar las características de la clase plantilla, que es o la clase base o clase padre, como también se le puede llamar. Otro ejemplo es que como si teníamos una clase granja, sus clases hijas pueden ser vaca o caballo, y al crear objetos de la clase granja, debemos indicar específicamente que se contendrán objetos de esa clase, en lenguajes como Java o C. Por medio de la especialización también podíamos agregar otras características, como ya lo había dicho, ya lo habían mencionado antes, de que, por ejemplo, vaca podíamos agregarle una especialización como ordeñar, o caballo correr o saltar, etcétera. Instalación de Visual Studio Code. Para instalar Visual Studio Code también tendríamos que buscar Visual Studio Code dentro del navegador, dentro de cualquier navegador, podría ser. Y sería dentro del primer enlace que nos aparecería al momento de hacer la búsqueda. A otra opción también podríamos agregar dentro del buscador code.visualstudio.com, que nos llevaría directamente a la página de descarga del programa. Aquí tendríamos que hacer clic en descargar según tu sistema operativo, pues sería Windows, Linux o Mac. Cuando se termine la descarga, se ejecutaría el instalador. Al abrirse el instalador, nos daría un acuerdo de licencia, que es donde nos dice que aceptamos todos los requerimientos de Visual Studio y condiciones. Al presionar en siguiente, nos mandará a una ventana que nos dirá y nos pedirá dónde queremos guardar el archivo. Nuevamente, al dar siguiente, bueno, aceptaríamos el crear accesos directos, que es algo que ya viene predefinido y pues no hace falta pues hacer algo más ahí. Nuevamente dando clic en siguiente nos mandaría a otra ventana donde nos pediría dar acciones adicionales, como sería crear un icono del escritorio, agregar acción, abrir en code, etcétera. Las mismas se ven en la imagen. Podemos dar clic en todas o quitar algunas dependiendo de cuáles queramos o no. Al dar clic en siguiente, ya nos instalaría directamente, así que instalamos. Lo demás que quieras hacer ya depende de cómo quieras tú personalizar tu Visual Studio Code. Y dentro de esas configuraciones adicionales, pues se encontrarían los que son las extensiones, que nos darían varias funciones, como personalización de la apariencia del editor, como son colores,
o temas como Andrómeda o Drácula, los clásicos. Snippets, que serían ayudas en la escritura de código, como un autocompletado de teclado. Indicadores de errores, que son extensiones que nos ayudan a, como el mismo lo dice, indicar errores en nuestro código y facilitarnos la tarea de encontrarlos. Correctores de alineación en lenguajes como Python. Modificación de la distribución de los botones del editor, que esto ya lo tiene en Visual Studio por defecto, pero es algo que puedes añadir tú si lo deseas. Cambios de color en palabras reservadas para que se pueda identificar mejor cada parte de tu código, y además de eso, pues saber en qué palabra está escribiendo mal o si la está escribiendo bien. Además de identificación de archivos, entre otras cosas, como podría ser cambios de idioma, extensiones para depuración, etcétera. Bien, ahora vamos con la implementación del lenguaje de Python a Visual Code. Pues esto es ya demasiado sencillo. Ya una vez que esté instalado pues la aplicación de Visual Studio, nos vamos a la parte de las extensiones, como se muestra aquí en la imagen. Buscamos, escribimos la palabra Python y ahí nos van a aparecer pues ya algunas extensiones. Ya lo único que nos queda pues es dar clic y de preferencia buscar las que están desarrolladas por Microsoft. Y ya esta parte es muy sencilla, solamente hay que darle instalar y esperar a que pues se inicie la descarga. Ya una vez terminada la descarga, le damos en instalar, aceptamos los términos de servicio y pues solito se configura. Lo mismo para la implementación de Java. eh, es tan fácil que solo debemos de ir igual a las extensiones, eh, escribir la palabra Java y puede descargar aquellas extensiones que estén desarrolladas por Microsoft. Em, pero aquí hay otro paso. Tenemos que descargar un JDK. Para descargar un JDK, pues les recomiendo ir a Google o Microsoft Edge, dependiendo sus preferencias, teclear la palabra JDK Download. Si quieren una recomendación, pues sería pues por Oracle, que es una aplicación desarrollada por Java. Y nos vamos donde dice Download, la parte de, mm, de Microsoft, y ya de ahí seleccionan pues los bits de su computadora, puede ser de 64 o de 32, y la forma en la que quieren, o el tipo de archivo en lo que se quiere descargar, y yo les recomiendo descargarlo en MSI. Y bien, vamos con la parte de los códigos. Bien, pues este es un código que es demasiado sencillo. Am, Aquí en esta parte se solicita al usuario que ingrese los números que planea escribir. En esta parte, pues, se inicializan las variables como de sumas, pares e impares. Es una estructura em, repetitiva, dependiendo de cuántos números ingreses, la cantidad de veces en las que se va a repetir este proceso. Am, con el bucle for, pues es para iterar sobre cada número.
Se solicita al usuario que ingrese un número em, correspondiente y se almacena en la variable número. Se verifica si el número es par o impar y actualiza la suma correspondiente. Si es par, pues se va a sumas pares. Si entonces no es un número par, se almacena en la variable suma impares. Por último, se verifica si el número ingresado es par o impar utilizando el operador en el módulo ciento. Esto pues es sencillo. El número que ingrese, supongamos que ingresas un 4 perdón, y lo divides entre 2 pues el residuo es 0. En cambio, si ingresas un número 5 y lo divides entre 2 el residuo es 1. De ahí se ve si el número es par o impar. Y finalmente se imprimen los números pares e impares. Vamos con un ejemplo. Ok, ingresa el número total de números, pues yo voy a ingresar 3. El número uno sería un 4, el número 2 y un número 7. Y pues aquí nos da la suma de números pares, que es 6, y la suma de los números impares, que es 7. 4 y 2 son 6, y el 7 es un número impar. Vamos con un ejemplo también el código en el lenguaje de Java. Em, pues este es primero la creación de un objeto escáner. Este es aquí la librería. Mensajes de solicitud de entrada. Se imprime en la consola el mensaje. Por favor, ingresa el número. Se lee el número entero desde la lectura estándar. Em, la estructura de control que se utiliza pues es if, else. Y se utiliza una estructura para determinar si el número ingresado es positivo, negativo o igual a cero y se imprime un mensaje correspondiente a la consola. Y bueno, para indicar que el código se terminó, pues se lee el código escáner, que es para liberar los recursos asociados con él y evitar pues, posibles fugas de memoria. Vamos con un pequeño ejemplo. Ok. Por favor, ingresa un número. Ingresaré un 3. El número es positivo. Vamos con otro ejemplo. Y yo ingreso un -3. El número es negativo. Bueno, dentro de mi código, si es que se muestra, sí se muestra. Sí. Bueno, pero yo prefiero empezar a explicar por Java debido a que siento que es un lenguaje un poco más complejo y que al terminar de explicar esto, pues ya no sería tan necesario hacer mucho énfasis en el código de Python, así que pues, y decido empezar por esto. Primero, al hacer cualquier código en Java, necesitaríamos abrir una clase pública con el nombre de nuestro archivo. Esto lo que quería hacer es mandar a llamar a ejecutar todas las líneas de código que estén dentro del archivo. Después de eso, abriríamos una clase pública principal, que aquí es donde donde vamos a escribir todo nuestro código, todas nuestras líneas de código, y aquí es donde se va a ejecutar todo. Luego de eso, aquí mandaríamos a llamar a la biblioteca y la activaríamos dentro de la clase principal. Esta biblioteca, que la tenemos que escribir acá, fuera de acá, para importarla, lo que va a ser escanear de izquierda a derecha los mensajes o entradas de teclado que que ingresemos.
Después de eso, mandaríamos a imprimir un mensaje donde le diríamos al sistema que imprima un mensaje de salida que nos dirá, pues, exponencial números, ingresa a la base y exponente. Este es un código que lo que va a hacer es pedirnos dos números, que uno va a ser, pues, el número base, y el otro va a ser exponente. Por ejemplo, si ponemos 3 como número base y 2 como número de exponente, sería 3 al cuadrado y nos tendría que dar 9. Después mandamos otro mensaje de salida que nos dirá, ingresa el número de base. Y después de esto lo único que va a hacer mandar un mensaje de salida, no va a leer nada. Lo que va a leer va a ser este código, esta línea de código que está aquí abajo, que lo que va a hacer es leer, es escanear una entrada de teclado y guardarla en una variable llamada base de tipo doble. Que lo que son las variables de tipo doble es que son variables que guardan datos de punto decimal. Solamente que estas, al estar mucho más enfocadas en lo que es el punto decimal, suelen hacer las tareas mejor que lo que lo haría un código de tipo float, un tipo de dato de tipo float. Luego de eso mandaríamos a imprimir otro mensaje de salida y nuevamente se vuelve a leer otro mensaje, se vuelve a leer los datos ingresados por teclado, solamente que esta vez lo guardaríamos en una variable de tipo entero. Luego de eso a la variable tot, que sería total, de tipo doble, como ya les había dicho, pues es que las variables de tipo doble guardan valores de punto decimal, se le da un valor de 1, y a la variable i, que sería nuestro contador, se le da el valor de 0. Esto nos servirá dentro del ciclo while. ¿Para qué? Pues aquí nuestra condición dice que mientras que i sea menor que el exponente, pues esto se va a seguir ciclándose. Ya dentro del ciclo, pues tot, que vale 1, se va a multiplicar por la base. Que por ejemplo, si ya hubiéramos ingresado aquí algún 3, pues sería 1 por 3. A lo que este tot de acá tomaría el valor de 3. Siguiendo con la línea de código, se incrementaría el contador. Al cerrarse aquí se vuelve a evaluar y pues ahora el contador vale 1, debido a que aquí se le sumó, la condición hace su tarea y revisa que i sea menor que el exponente. Como sigue siendo menor, como vale 1 y este tendría que valer 2, como ya les había dicho, 3 al cuadrado, pues sigue ejecutándose y ahora tot, que vale 3, pues se multiplicaría por base, que es 3. Sigue siendo 3, eso no cambia. Y nuevamente se volvería a incrementar. Ahora que i vale 2, pues terminar, ya no es menor que exponente, así que se cerraría el ciclo y saldría de aquí. Y lo que pasa es que pues al ciclarse de esta manera, el número de veces que marca el exponente y multiplicarse el valor de tot por la base, el número de ciclos, pues nos tendría que dar el resultado de la exponenciación, que aquí lo que haríamos es imprimirla, la variable tot, junto con un mensaje, y simplemente cerrar el escáner. Y nos había puesto, el ejemplo sería 3, 2, y nos saca nuestra respuesta, que sería pues 3 al cuadrado es igual a 9, con un punto decimal debido a la variable float double. Dentro del código Python, pues este es mucho más simplificado y menos tipificado de lo que es Java. Así que aquí simplemente mandamos a imprimir un mensaje a la consola. Y lo que hace aquí Python es que comprime varias líneas de código en una sola, lo que nos permite darle el valor, lo que nos permite definir una variable de tipo flotante
al mismo tiempo que va a leer los datos ingresados por teclado y manda un mensaje, que pues acá en el código Python de tipo Java, pues esto solamente necesitamos de todo esto para hacer eso. Aquí definimos la base, después el exponente, se definiría el valor del contador y de tot, que les hemos dicho es lo que al final va a ser el total. Nuevamente se vuelve ciclo while y aquí es lo mismo que ya les había explicado, que que cada ciclo el contador va a incrementar hasta que sea del mismo valor que el exponente. Eso sería todo. Bueno, mi ejemplo de Java lo que hace es mostrar la tabla de multiplicar. Por ejemplo, aquí en el for se, se inicializa en i igual a 0, después i que sea menor o igual a 10 y se le va a hacer un incremento de 1. Y pues ya después aquí en el mensaje se imprimiría en pantalla lo que es la tabla que vamos a mostrar. Después aquí se mostraría el incremento, por ejemplo, el 12 por 1, el 12 por 2, así, para que se vaya mostrando. Y en esta parte de acá se muestra lo que es la multiplicación, que es el resultado, y se le hace un salto de línea para que no se vea consecutivo, sino que se vea en orden. Y acá abajo tenemos el ejemplo que nos muestra la tabla del 12. Y en mi ejemplo de Python, lo que hace es de que pide un número al usuario. Después, bueno, tenemos la variable b que se inicializa en 0. Aquí hace la comparación en el ciclo while, que es el número, si es mayor que b. Y después aquí hace la operación, que es el número que ingresamos, se le va restando 1, lo que hace, y después se imprime en pantalla los números. Lo que hace este código es de que pide un número y te muestra los números anteriores a él. Y tenemos
la palabra end, que hace que se vea consecutivo, que no se vea el salto de línea. Y un ejemplo sería aquí. Por ejemplo, le escribo el 6 y ya nos muestra los números anteriores a él. El 5, el 4, el 3, el 2, el 1 y el 0. Bueno, en mi código de Java, yo hice un programa para saber si una persona es mayor de edad o menor de edad, poniendo su edad. Entonces, tenemos nuestra función main, nuestra clase pública se llama edad, y bueno, primero, imprimimos un texto que le diga al usuario que ingrese su edad. Y utilizamos una librería para escanear lo que el usuario ingrese a través del teclado. En este caso vamos a pedir un entero y el usuario estaría ingresando su edad. Una vez que tengamos su edad, la guardamos en la variable edad y posteriormente vamos a hacer una comparación en donde mayor de edad, bueno, en donde si es mayor de edad, si la variable edad es mayor o igual a 18, entonces vamos a imprimir que es mayor de edad. Y en caso de que no, pues imprimiríamos que es menor de edad. Entonces corremos el programa y en este caso, pues nos pediría que ingresemos nuestra edad. Em, bueno, si ponemos que la edad es 15, nos imprimiría que somos menor de edad. Y en el código de Python tenemos un código bueno, un programa para saber si un número es par o es impar. En este caso, bueno, le pediríamos al usuario que ingrese un número y lo guardaríamos en la variable número que sería de tipo entero. Una vez hecho eso, si el número es divisible, si el residuo de el número dividido entre 2 es igual a 0, entonces el número sería par. En caso de que no, el número sería impar. Y bueno, corremos el programa y si introducimos un 5, por ejemplo, perdón, introducimos un 5, nos marca aquí que el número es impar. Entonces, como vemos, pues el programa está bien. Bueno, yo hice para Java hice una tabla de multiplicar y aquí mandamos a llamar hacemos la función principal y ya metemos un número, ingresamos un número y ya le ponemos un dato que sería 12 y ya hacemos un ciclo for y aquí ponemos un contador que se inicie en 1 y que el contador y una condición que el contador sea menor o igual a 10 y lo sumamos, el contador lo aumentamos de 1 en 1 mientras se repita el ciclo y ya imprimimos un mensaje en
en la consola, donde nos muestre el número, en este caso 12, por i, que sería el contador, que sería igual a 1, y mientras se vaya aumentando sería por 2, por 3, por 4, así hasta llegar a la condición. Y ya sería todo. A ver, aquí está. Ya sería 12 por 1 igual a 12, 12 por 2, y así hasta el 10. Y para Python hice lo mismo. Aquí ya puse el valor de 10 y hice igual un ciclo for y con un rango de 1 a 11. Y nada más voy a imprimir que el número, que es 10 por i, y ya sería de 1 a 11. Y aquí está. Y bueno, este fue nuestra exposición. Espero que les haya quedado un poquito más claro de pues, qué es la programación estructurada y la programación orientada a objetos y sus tipos. Am, pues les agradecemos enormemente que nos hayan acompañado y no se olviden dejar su like, suscribirse, han de suscribirse y reportar. Nos vemos en otra exposición. Eso sería todo.